El Panzer I fue un tanque ligero producido en el Tercer Reich en los años 1930. El nombre es una abreviación del nombre en alemán Panzerkampfwagen I, vehículo de combate blindado modelo 1, abreviado como PZK-PFW-1, y la designación del inventario de vehículos militares alemanes para este tanque era SDKFZ-101. El diseño del Panzer I se inició en 1932 y comenzó a ser producido en masa en 1934, destinado inicialmente simplemente a solo ser un tanque de entrenamiento para introducir el concepto de guerra acorazada en el ejército alemán. Mas eso no significa que no fuese usado en combate, aunque en menor medida que sus hermanos mayores el Panzer II y Panzer III. El Panzer I entró en combate en España durante la Guerra Civil Española y en Polonia, Francia y la Unión Soviética respectivamente en menor medida. El Panzer I marcó el primer diseño de un tanque en producción en Alemania tras el final de la Primera Guerra Mundial. En 1932 se crearon y enviaron las especificaciones para un tanque ligero capaz de moverse a más de 37 km/h a los fabricantes alemanes Rheinmetall, Krupp, Henschel y Daimler-Benz. En 1933 se eligió el diseño de Krupp basado en la tanqueta Cardenfloyd Mk4 británica, de la que se compraron 2 unidades en secreto a la Unión Soviética. El rendimiento en combate del Panzer I estaba limitado por su delgado blindaje y ligero armamento formado por 2 ametralladoras de propósito general. Como era un diseño destinado a entrenamiento, el Panzer I no era tan poderoso como otros tanques ligeros de la época, como el T-26 soviético, y aunque era débil en combate para otros tanques acorazados, formaba una parte importante por números en la fuerza de tanques de Alemania a comienzos de la Segunda Guerra Mundial, y fue usado en todas las principales campañas entre septiembre de 1939 y diciembre de 1941. Este pequeño y vulnerable tanque ligero fue superado en importancia por tanques alemanes más conocidos como el Panzer II, Panzer III y el Panzer IV. No obstante, la contribución del Panzer I a las primeras victorias de Alemania fue muy significativa. Se fabricaron 2 variantes principales del Panzer I. El original Panzerkampfwagen 1A tenía poca potencia y fue sustituida por el Panzerkampfwagen 1B, con un motor de mayor rendimiento y otras mejoras. El modelo B era algo más largo y tenía una rueda de apoyo adicional. Para el resto, ambas versiones funcionaban de igual manera. Se hicieron intentos de crear una versión más blindada o conseguir que pudiese ser utilizado en operaciones aerotransportadas, pero con el tiempo el Panzer I terminó obsoleto para cualquier tipo de combate, y los chasis fueron convertidos para otros propósitos, como tractor de munición, transporte de antiaéreos o como entrenamiento para conductores de tanques. Entre sus variantes destacables están el Panzerkampfwagen 1 Aufbau, que era un chasis del Panzer I sin la estructura superior ni la torreta, usado principalmente para transporte de unidades. Su altura completa era de 1,15 metros y su rendimiento era similar al del Panzerkampfwagen 1 A. El Brückenleger Panzerkampfwagen 1 A, cual era un intento de armado de puentes con el chasis del Panzer I y un lanzapuentes, aunque demostró ser ineficaz debido a la débil suspensión del vehículo. Posteriormente se intentaría de nuevo con el Panzer II, obteniendo mejores resultados. El Flammenwerfer Panzerkampfwagen 1 A, un modelo con lanzallamas sustituyendo a una de las ametralladoras de la torreta. El Flammenwerfer podía usar el lanzallamas durante 10 segundos con un alcance de hasta 25 metros. El 2 cm Flak 38 Panzer I o Flak Panzer I fue un cañón antiaéreo autopropulsado resultado de la modificación del Panzer I, removiendo toda la parte superior con torreta incluida y añadiendo encima un flak del 38 de 2 centímetros. El Flak Panzer I fue desarrollado durante la batalla de Francia, cuando quedó al descubierto que los cañones flak antiaéreos motorizados no poseían un blindaje adecuado. El alto mando decidió combinar cañones antiaéreos ligeros con chasis de tanques. El chasis del Panzer I fue utilizado para estas conversiones, simplemente por su disponibilidad. En total 24 de estos vehículos fueron construidos. Kleine Panzerbefehlwagen o SDKFZ-265 fue un diseño como vehículo de mando para las unidades Panzer I. Tenía un chasis alargado y un motor mejorado. Este chasis luego sería la base para el modelo Aufb. Estaba equipado con 2 radios y generalmente una ametralladora MG-13 o MG-34 que eran ligeramente mejores que las del Panzer I normal, aunque a veces eran eliminadas pues afectaban al peso.
Tenía una altura de 1,99 metros y se fabricaron 184 unidades en total. El 4.7 cm Pack TSF aus Panzerwagen 1 Aus B, o también conocido como el Panzerjäger 1, fue el primer intento por Alemania de crear un cazacarro blindado. Se sustituyó la torreta por un Pack de 47 mm capturado de Checoslovaquia, y era más pesado y alto que el Aus B. En concreto, su altura era de 2,25 metros. Con la mayoría de los cazacarros, la tripulación estaba muy expuesta, ya que su única protección provenía del escudo frontal del arma. El cañón, además, tenía un giro transversal muy limitado. Se convirtieron 202 Panzer I a Panzerjäger 1. Los Panzerjäger 1 combatieron por primera vez en la batalla de Francia y continuaron en África del Norte y en el frente oriental. Cuando fueron reemplazados en primera línea por mejores cañones autopropulsados, en 1943, los Panzerjäger 1 fueron relegados a tareas secundarias como operaciones antimecanizados en los Balcanes y Europa Oriental. 15 cm SIG-33 SF Panzerkampfwagen 1 Aus B. Utilizado el chasis del Aus B, se montaron armas pesadas del SIG-33 de 150 mm, eliminando la torreta, resultando en un vehículo con sobrepeso y que tuvo poco éxito, y fueron utilizados hasta 1943. Landsleger Panzerkampfwagen 1 Aus B. El Landsleger era una modificación para crear un vehículo para lanzar explosivos sobre fortificaciones y búnkeres. Panzerkampfwagen 1 Aus C. Fue un intento de rediseñar el Panzer I para usarlo en tareas de reconocimiento y operaciones aerotransportadas, con una nueva suspensión, planta motriz y un aumento de blindaje. Era considerablemente más pequeño, 4,19 metros de longitud, 1,92 metros de ancho y 1,94 de altura, pero mejorando su velocidad, alcanzando los 79 km/h y tenía una autonomía de 300 km en carretera. Como armamento utilizaba un cañón automático IU-141 de 20 mm junto con una MG-34 de 7,92 mm. El blindaje era de 30 mm en la parte frontal, 20 mm en los laterales y en la parte trasera y 10 mm en la parte superior e inferior, sin apenas inclinación. Se fabricaron 40 unidades entre julio y diciembre de 1942. Y por último, el más raro, el Panzerkampfwagen 1 Aus F. Designado originalmente como BK-180-1, fue el último intento de crear un nuevo Panzer I, teniendo el máximo blindaje posible. 80 mm en la parte frontal, 50 mm en los laterales y la parte posterior, y 25 mm en las zonas superiores e inferiores. La suspensión y el motor venían del Aus C, pero su rendimiento era inferior, alcanzando solo 25 km/h de velocidad máxima y 150 km de autonomía en carretera, debido a su pesado blindaje. Estaba armado con un par de ametralladoras MG-34, aunque eran invulnerables a la mayoría de las armas antitanque usadas contra vehículos ligeros de su época. Por su velocidad lenta y su armamento limitado, solo servían para tareas antiinfantería, y se fabricaron solo 30 unidades de él. Como he dicho en el principio, el Panzer I fue ampliamente usado desde el principio de la guerra hasta casi finales de la misma. A pesar de no ser tan potente como los venideros Panzer II y Panzer III, este fue bastante bien recibido y fue de mucha utilidad para muchas de las usadas por los alemanes. En próximos videos les estaré contando sobre el Panzer II, Panzer III e incluso, que es mi favorito, el Panzer IV. Sin más que contar por este video, me despido y nos vemos hasta otro video. Panzer Bo.